Muy bien, buenos días. Empezando clase, vamos a la siguiente unidad, que es la unidad 4. Ya pasamos a la siguiente unidad y aquí vamos a recordar gran parte de lo que ya estudiamos y, por supuesto, situaciones que le vamos a agregar. Como es una unidad que habla de metales y aleaciones, pues vamos a tomar en cuenta ahora, no únicamente como habíamos estudiado hasta anteriormente, que era el acero en cuestión de metales, cuando estábamos hablando de metales. A hoy día vamos a hablar también de aleaciones y metales no ferrosos, o sea, aquellos que no son tan afines a hacer aleaciones con el fierro. Entonces, no nos vamos a limitar a hablar únicamente de aceros. Sin embargo, toda la información que ya estudiamos anteriormente, por supuesto que nos va a servir para lo de esta unidad. Y vamos a recordar el día de hoy propiedades de los materiales. Vamos a recordar bien qué significaba tener metales, qué significa que sean metales ferrosos y no ferrosos. Y por supuesto vamos a recordar algunas aleaciones que son importantes a nivel industrial y pues para la vida diaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es una clase relativamente corta porque es de cierto modo introductoria. Hay una tarea que acompaña esto que ya lo están trabajando. Hay una tarea que ustedes empezaron a trabajar desde la última clase, que fue el día viernes pasado. Esa tarea les pedía, es un trabajo en comunidades y les pedía información. Es una investigación bastante larga, por lo que no se les dio solo una semana para trabajarla. Si no la han empezado, ya están tarde. Nada más les aviso, porque hoy día les abrió otra nueva tarea. Esta tarea que les digo en comunidades, ahí les pide, es una especie como de cuestionario, pero que hay que completar y con la información que realmente se ocupa ahí. Se pide información precisamente de metales y aleaciones ferrosas y de las no ferrosas, de situaciones, de cosas de las que vamos a hablar hoy. Ustedes tienen que complementar ahí en esa tarea. Y hay una segunda tarea donde se les pide, que les digo, ya abrió el día de hoy, donde pues hay que seguir complementando sobre esto de las aleaciones no ferrosas en específico. Entonces, bueno, la clase de hoy, como les decía, vamos a recordar metales, que son las aleaciones no ferrosas, y dentro de la información que estará ahí, vamos a ver algunos diagramas de fase, ¿sí? Recordando cómo era el diagrama de fases del acero en el caso de hierro, carburo de hierro, el que estudiábamos bastante ya, pues con esa información vamos a comprender los diagramas que aquí vamos a trabajar. Bueno, recordando entonces qué eran los metales, si ustedes se acuerdan de la tabla periódica, desde el grupo 1 hasta el grupo 13, en los metales de transición por ahí, pues tenemos metales. Entonces quiere decir que en nuestro planeta la gran mayoría de los elementos son elementos metálicos. Entonces, ahí no termina todo. Además de que la gran mayoría sean metales, resulta que podemos hacer aleaciones, mezclas entre ellos todavía más y formar esas aleaciones que permitan tener características, o sea, dadas por las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, que según el uso que le vayamos a dar, pues ahí las van a tener, ¿sí? Recordando esta imagen ya la habíamos utilizado, de hecho, en las diapositivas en la clase de química, cuando hablábamos de la presencia de los elementos en la naturaleza. Y aquí ven hacia la derecha, en esa imagen, se observa hierro, cobre, aluminio, que serían como los metales puros, y a la izquierda observan ya aleaciones de ellos. La del acero, que la hemos estudiado bastante, el latón, el bronce, que tienen que ver con cobre, y metal galvanizado, que tiene que ver con zinc. ¿Sí? Bueno, vamos a recordar un poquito más. Los metales son materiales con muchas, muchas aplicaciones.
en nuestra sociedad y pues se utilizan en todas las actividades que nosotros hagamos. ¿Cómo se obtienen? Bueno, ahí está la operación de minado, o sea, dentro de la minería, que existen tanto a cielo abierto como en mina subterránea. Por cierto que hay un documental que ustedes tenían que ver y que les habla un poquito de la parte sobre la extracción también del hierro. Sí, bueno, se usan explosivos, excavadoras, taladradoras u otras máquinas para extraer el material y después el material que no sirve también tiene que ser eliminado de ese lugar y y es depositado en otros espacios. Ese no pasa a formar parte de la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? La industria que se encarga de extraer y transformar los minerales metálicos. Y la siderurgia es en específico la parte de la metalurgia, pero para los materiales metálicos ferrosos. O sea, es la parte que se encarga del acero. Tipos de metales entonces, desde que acabamos de empezar la clase, ya les decía, pues tengo la clasificación general de los metales. En el caso de materiales, vamos a clasificarlos y así los vamos a conocer como los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos, pues tiene que ver con la afinidad al hierro, ¿sí? Y los no ferrosos, pues son aquellos que pudieran contener hierro, pero en tan pequeñas cantidades que se vuelve insignificante, pero lo más importante es que contiene otros metales, como en el caso de las aleaciones de metales no ferrosos, bronce, latón, aleaciones con zinc, etcétera. Ahorita las vamos a trabajar, estudiar. Tomás. Recordando las propiedades de los metales, vemos que según las propiedades que estos tengan, existen las aplicaciones de ellos. Recordando algunas, por ejemplo, las propiedades mecánicas que tienen que ver con el esfuerzo, está la dureza y o resistencia mecánica, que tiene que ver con que los materiales metálicos no se rayen con facilidad, o sea que resistan bien los esfuerzos a los cuales son sometidos. Está la tenacidad, donde los materiales, en este caso metálicos, presentan gran resistencia a romperse cuando son golpeados. Para ello les pusimos el ejemplo aquí de la forja, que existe desde hace miles de años, desde que existen las guerras y empezaron a crear armas y que empezaron los humanos igual también a tener hambre y buscar elementos, herramientas que pudieran servir para incluso los alimentos. Entonces empezó la historia con la forja, que básicamente es golpear el material para adelgazar, ¿verdad? Bueno, otra de las propiedades muy importantes son la elasticidad y la plasticidad. Si bien se relacionan mucho entre sí, la elasticidad y plasticidad tienen referencia a lo que se pueda deformar el material. Sin embargo, la elasticidad es capacidad que pueda volver a su forma original y la plasticidad no, ¿sí? En la plasticidad no tiene la capacidad de recuperar la forma original. La maleabilidad, bueno, aquí ven ustedes un ejemplo que les incluimos, pues los resortes, que se aprovecha la elasticidad del propio material. La maleabilidad tiene que ver con aquellos materiales que puedan extenderse y se les dice en láminas finas. Para esto incluso hicimos una práctica de laminado en frío y caliente, donde era el enrolado, le llamamos, que aquí ven, ¿sí?, donde está la figurita, donde se puede ver el enrolado y pues ven el producto final, ¿no? Que es una lámina y la enrollada. También tenemos la ductilidad, que va muy de la mano con la maleabilidad. La ductilidad tiene que ver con también el que puedas generar hilos finos de los materiales. Aquí pueden ver igual, ¿no? Algunos ejemplos de, digamos, cableado de cobre y de aluminio. Bueno, tenemos otras propiedades también que podemos unir y que debemos estudiarlas para la aplicación que vayamos a hacer, sobre todo con los materiales metálicos, porque como son muy buenos
conductores de calor, entonces podemos hasta clasificarlas como propiedades térmicas. Está la conductividad térmica, que ya sabemos que son buenos conductores, tanto de electricidad como de calor. La dilatación y la contracción es muy importante también. Los metales se dilatan, o sea, aumenta su volumen cuando aumenta la temperatura y se contraen cuando disminuye la temperatura. Por eso el ejemplo, ahí ven en las figuras, en las fotografías, donde en la segunda fotografía es una vía del tren. Y resulta que las vías, la parte metálica, pues nunca se pone junta, pegadita. Lleva una distancia, una separación. ¿Esto por qué o a qué se debe? Bueno, porque con el calor, ya sea del medio ambiente o el propio rozamiento del ferrocarril, esta se calienta y se dilata, o sea, crece su volumen y es cuando ya se juntan. Si las pusieran juntas, pegaditas, lo que pasaría con la dilatación es que se empujaran y las vías se podrían levantar y al pasar el ferrocarril ahí se saldría, o bien se podrían romper y pues la misma situación, un desastre. Entonces, por eso, para el diseño, donde se utilizan materiales metálicos, pues se tienen que tomar en cuenta también estas propiedades. Eso lo van a entender un poquito más el próximo semestre. El próximo semestre van a llevar una clase que tiene que ver directamente con esto, que se llama fluidos y calor. Está la fusibilidad, que tiene que ver con la fundición de los metales. Cada uno lo tiene a temperatura diferente, pero es muy importante para el trabajo con ellos, ya sea que sí los tenemos que pasar a estado líquido para hacer un moldeo con ellos. Y la soldabilidad es otra propiedad que podemos hablar también, que es térmico, porque es al agregarle calor, donde se pueden soldar con facilidad algunos metales, ¿sí? Y que tienen que ser metales afines. También existen propiedades eléctricas y magnéticas. Sabemos que los metales en su gran mayoría son buenísimos conductores de la electricidad y algunos tienen capacidad de tener características magnéticas, o sea, donde tienen una mayor atracción por las fuerzas de atracción. Esto lo van a entender mejor. Hay 2 clases que van a llevar ustedes más adelante. En cuarto semestre llevan una que se llama electricidad y magnetismo y en quinto semestre llevan otra asignatura que se llama electricidad industrial. ¿Sí? Es la continuidad de todo esto que ya vemos aquí. Existen propiedades químicas, por ejemplo, una de las que, por eso la anotamos aquí, una de las que tenemos mayor dificultad, digamos, es la que resulta que reacciona con el medio ambiente, la parte superficial de cualquier material. Bueno, no todos tienen esa capacidad. La situación con los materiales ferrosos es que sí pasaría eso, es que tienden a oxidarse, o sea, que reaccionan con el oxígeno del medio ambiente. Y para protegerlos podemos utilizar otros elementos químicos que también tienen materiales metálicos para dar un recubrimiento y se protegen para evitar esa oxidación. Otras propiedades que son muy buenas, así como transmiten bien el calor y la electricidad, por el arreglo de los electrones como están. ¿Se acuerdan que el enlace metálico no comparte, es que los electrones son parte de todos, generan una nube de electrones, por eso es que son tan buenos conductores. Y por lo mismo, pues como están tan pegados átomo con átomo y que permite esa capacidad para los electrones, pues es que también son buenos en transmitir el sonido, ¿sí? Y pues esa es una de las propiedades por la cual tienen gran uso para lo que son. Ahí ven ustedes un ejemplo de para una bocina. Y son impermeables, sí, hay muchos elementos metálicos que no tienen que ver con la propiedad de esa química que mencionamos ahorita, que se oxida por el oxígeno del ambiente o también por el oxígeno que se encuentre en el agua, disuelto, digamos, en el agua. Pues resulta que hay otros que resisten o son impermeables, resisten esos cambios al medio ambiente y por eso es que van a ver que incluso el equipo
tanto para transformación de materia como maquinaria, pues está construida en materiales metálicos porque pues son resistentes. Entonces lo que queremos es que resistan tanto al medio ambiente como para el trabajo y todos los esfuerzos a los que se les va a someter. Entonces vamos a encontrarlos que son hechos, material, lo que es equipo y herramientas están hechos de materiales metálicos. Sí, vamos a encontrar por ahí una mezcla de materiales cerámicos, pero no en maquinaria y equipo directamente. Entonces, pues lo que va a ser sometido a grandes esfuerzos no tiene pierde, es materiales metálicos. Y diversos usos también aquí. Teníamos un uso extra donde también se les utiliza, pues, y esto ya también lo habíamos platicado la semana anterior, como partes en los automóviles, precisamente por esa impermeabilidad. Entonces, para cerrar esta parte de los metales ferrosos, es hablar de que son aquellos que tienen una gran cantidad de hierro. Los metales ferrosos provienen generalmente del mineral magnetita, hematita, limonita y siderita. O sea, ¿cómo los encontraríamos en el medio ambiente? Que ahí están formando sulfuros y en sus mezclas, ¿no? Los minerales de hierro deben someterse a procesos para obtener el hierro puro, ya les decía, pues es la parte de la siderúrgica, o sea, la metalurgia que se enfoca a esto. Y esto nos lleva a recordar la definición de lo que es una aleación, porque ven aquí, la aleación es una mezcla de dos o más elementos químicos, al menos uno de los cuales, el que se encuentra en mayor proporción, ha de ser un metal. Las aleaciones del hierro, recordando las aleaciones en general que tendría para hierro, tengo hierro puro, acero y fundición, son las tres como se le conocen a final de cuentas, y pues entre los porcentajes donde vamos a encontrar cantidad de carbono dentro de la aleación en general. Recuerden que ya estudiábamos incluso con la codificación las diferencias que podemos encontrar a nivel industrial, donde yo puedo tener aleaciones con tungsteno, con vanadio, con cromo, con níquel, con molibdeno, incluso con silicio, entre otros, ¿sí? Bueno, pero esto nos lleva a los materiales no ferrosos, que es importante que los estudiemos también. Entonces aquí vemos que son los materiales que no tienen o que no proceden de una mezcla con hierro y los podemos clasificar en pesados, ligeros y ultraligeros. Aquellos pesados son los que van en referencia junto con el cobre, plomo, estaño y zinc. Por cierto, van a ver que está indiferente escrito el zinc con C y con Z, se puede, ¿ok? Es correcto cualquiera de los dos. Entonces, sí, en el caso de metales pesados, de hecho, el plomo es de los más pesados. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. El cobre se obtiene a través de coprita, calcopirita, malaquita, o sea, formando sulfuros y carbonatos, generalmente es lo que vamos a encontrar en la naturaleza. Pero vámonos a las propiedades. El cobre tiene una propiedad de conductividad térmica y eléctrica, así como es bastante maleable y dúctil, ¿sí? ¿A qué nos referíamos? Que es bueno para hacer láminas y para hacer cables, ¿verdad? O hilos finos. Es blando, rojizo, de brillo intenso, se oxida superficialmente y cuando se oxida genera ese color verdoso que son los óxidos de cobre. Muy utilizado para el cableado eléctrico, para tuberías, para decoración, incluso para materiales para equipo, que es también hasta para cocinar, ¿verdad? Se obtiene diversas aleaciones a través del cobre, viendo dentro de él para ver cómo es su comportamiento con respecto a alguna aleación. Aquí tenemos un ejemplo, cobre zinc. Vean ustedes en este diagrama de fases, arriba está graficado la parte de cobre, abajo vemos la parte de zinc. Si observan,
El cobre lo encontramos, para que vayan leyendo este diagrama, del 0 al 100 está de derecha a izquierda y la cantidad de zinc abajo de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, cuando tengo una mayor cantidad de cobre, podemos observar ahí en este diagrama, desde muy bajas temperaturas, donde tengo la única fase, que es la fase representada con alfa, ¿sí? Y es una fase muy, muy amplia. Podemos observar también, aquí les incluimos, tanto en la esquina superior izquierda como la esquina inferior derecha, la estructura cristalina del mismo. Sin embargo, aquí en la estructura cristalina que ven acá en la esquinita arriba, a la izquierda, van a observar que tenemos otros átomos por ahí que están en las caras de este cubo, que pudiera ser la representación de oxígeno en el cobre, que es lo que platicábamos ahorita, que cuando tengo el superficial se puede oxidar y eso es un efecto natural. También pueden observar acá este diagramita que está aquí abajo, vamos a movernos. Entonces también ahí pueden observar la distribución de cómo se acomodan los átomos y qué pasa cuando le agrego otro elemento, o sea, cuando generamos una aleación. Nada más recuerden ustedes que es hablar de que puede tomar el elemento aliante alguna de las vacantes, algún espacio vacío, puede ir a tomar un intersticio, o sea que empuje uno de los átomos que están ya en los vértices o en el centro, etcétera. Y también recordemos lo que significa el que tenga las distintas fases, que puedo tener incluso una mezcla de estas estructuras cristalinas. En el caso de si vemos debajo de la parte líquida, o sea, de que vamos desde los 1085 grados Celsius hasta 420 grados Celsius, donde dependiendo de las mezclas que yo tenga con la aleación, es como se comporta el material. Entonces recuerden, debajo de esa curva que está arriba es donde ya encontramos la parte sólida y tenemos, fíjense, cuántas diferentes fases. Si nos ponemos a contar, pues son más de 10 fases distintas, ¿sí? Cada aleación va a tener sus propios diagramas de fases. Entonces es muy importante que se consulten los diagramas de fases para lo que sea que nosotros queremos trabajar con ellos, ¿sí? Yo les platicaba en la clase con el otro grupo de una situación, algo muy práctico, muy fácil. Les voy a platicar de un problemita que resolvimos rapidito con un diagrama de fases en el taller, ahí en la universidad. Resulta que nos pidieron apoyo, parece que era una pieza de una tortillería, donde querían despegar las piezas, un pedacito estaba roto y entonces querían mejorar, pero esto estaba formado por dos partes, era aluminio, aleación de aluminio casi muy, muy puro, aluminio vaciado, entonces con esfuerzo nada más pues, no se despega, estaban unidas a presión, digamos, pero la unión se hizo realmente por la solidificación, con el enfriamiento. Entonces la solución era calor, entonces lo metimos al horno, pero ¿a qué temperatura? Es la pregunta, porque no puedes meterlo ahí, ahí se va, ¿sí? El aluminio tiene una característica, tiene su temperatura de fusión es relativamente baja, es a los 660 grados Celsius, entonces pues no lo podemos poner a esa temperatura. Luego te preguntas, oye, bueno, ok, pero a temperatura ambiente, pues tampoco, no despega. ¿Qué es la solución? Lo que quieres tú es que la estructura cristalina afloje un poco, que suelte un poco la parte de la superficie, que siga siendo sólido, que no se afecte la estructura al templar, o sea, nada más ocupábamos un poquito de
recocido, digamos. Entonces, vemos el diagrama de fases, cómo se comportaría cuando cambia un poquito ligeramente su estructura, entonces lo metemos al horno, lo dejamos por un determinado tiempo, relativamente corto, unos 20 minutos. ¿De dónde supimos el tiempo? ¿Se acuerdan de los diagramas TTT? Espero que sí, fue una de las tareas que ustedes hicieron. Esos diagramas me hablan del tiempo también, me hablan de transformación y de tiempo, entonces de ahí no debemos de pasarnos del tiempo porque entonces cambiaríamos la estructura y quedaría frágil en la superficie, entonces pues tampoco. Entonces, claro, tomamos el tiempo, me parece que fue como 20 minutos nada más, a donde estuviera a una cierta temperatura, donde nos aseguramos que ya la estructura sólida está ligeramente cambiada y listo. Nada más fue eso, esperar y sale. Pero si no conoces, si no tienes conocimiento y no revisas los diagramas o la información de las propiedades del material, lo que puedes hacer es, y que sería muy común, no, sí, pues agrégale calor. Y si le agregamos calor muy fuerte, pudiera alguien decir, no, pues métele calor con un soplete. Es mucho más alta la temperatura que le daría un soplete. Y además, al estar expuesto al medio ambiente, lo que vas a provocar es que el material sufra enfriamientos muy bruscos y también muy brusco el calentamiento, por lo tanto no lo tienes controlado. Y sí, por a simple vista lo vas a ver que el material sigue siendo sólido, pero con esos cambios bruscos que le diste, tú sí lograste separar, que era tu objetivo, sin haber considerado el la estructura del material. Separas 2 piezas, pero al final de cuentas generaste defectos en la solidificación del material, y esos defectos te pueden generar la fractura del material. ¿Se acuerdan que también la estudiábamos? Entonces, eso es lo que no quieres. Entonces, por eso es que los ingenieros que sí estudiamos algo de materiales, aunque no se vuelvan expertos ustedes, pero para eso son los estudios, para no cometer estas locuras, ¿no? Oye, pero ya dejaste el material frágil, se puede fracturar. ¿Lo puedes reparar? Claro que sí. Mételo al horno con el determinado tiempo, sigue sus temperaturas, el de la transición entre fase y fase, da el templado como debe de ser, dale tiempo para que se temple y que no te quede frágil y no tienes problema, ¿sí? Pero para eso es que estudiamos todo esto, ¿sale? Entonces, de eso es lo que tratamos, ¿no? De trabajar. Está, las aleaciones con cobre, pueden ver ustedes latón, bronce, incluso la alpaca, aquí tienen ejemplos en estas figuras. Bueno, ¿qué es el latón? Aleación de cobre y zinc. ¿Qué propiedad tiene o mejora el latón? ¿Se acuerdan ustedes que el cobre, decíamos que a superficie logra reaccionar con el oxígeno del medio ambiente, se oxida? Las aleaciones con latón disminuyen eso, bueno, eliminan la oxidación, son resistentes pues a la corrosión. Por eso es que se utiliza en cuestiones de artesanías, orfebrería, que tiene que ver lo mismo, tuberías, turbinas, hélices, o sea, donde va a estar expuesto a mucha cantidad, ya sea de aire o de incluso líquido, pues resulta que es mucho mejor utilizar una aleación porque ahí ya no se nos va a oxidar. ¿Qué pasa? Que si se nos oxida, empezamos a perder material. Y el bronce es una aleación que ya lo conocen desde que son pequeñitos ustedes. Uno de los grandes ejemplos del uso del bronce es con respecto a los deportes. ¿Se acuerdan que una de las medallas que se da el tercer lugar tiene que ver con bronce, ¿verdad? Es una aleación de cobre y estaño. Da una elevada ductilidad y es buena o es resistente al desgaste y a la corrosión. Pues también, ¿no? Mejoras las propiedades del cobre, nada más con agregarle esta. Se emplea en campanas, monedas, obras de arte, engranajes, jinetes, rodamientos, etcétera.
Otras aleaciones de cobre, la alpaca y el cuproníquel. La alpaca es una aleación de cobre donde se le añade níquel, zinc y estaño. O sea, no nada más zinc y estaño como veíamos en el latón y en el bronce, sino también se agrega níquel. ¿Y qué logramos con la alpaca? Bueno, tenemos herramientas o bien joyería, tienes a la vista, se ve como si fuera tanto plata o oro blanco, sin embargo es una aleación, la alpaca es una aleación que nos resulta mucho más barata y por eso realmente tiene usos muy amplios en estas dos costillas. ¿Sí? Lo que pueden ver en el caso de la primera fotografía que está ahí, donde ven ustedes esta charolita y algunos eh, pues herramientas, utensilios de cocina, que no son precisamente directamente para cocinar, sino para que de adorno, pues se utiliza alpaca. ¿Sí? Es más barata que, como les decía, la plata. El cuproníquel, una aleación de cobre y níquel muy utilizada en esto que ven aquí, la fabricación de monedas. Además de bronce, pues se utiliza mucho la aleación de cobre y níquel. Son más baratas y resisten más, una mayor resistencia. Acuérdense que se andan golpeando. Otro de los diagramas de fases que decidimos incluirles, cobre estaño, vean que es diferente al otro que veíamos de cobre zinc. Por lo tanto, tienen que entender que el comportamiento para cada material es diferente. Por eso es que para cada uno existen sus propios diagramas y si vamos a trabajar con estos distintos materiales, pues lo más coherente es que consultemos sus diagramas, sus propiedades, o sea, tablas y figuras que tienen que ver con el material en sí. ¿Ok? Ahí pueden ver, tenemos menos fases, podemos tener hasta un 35% más o menos de estaño, no más. Y ahí ven sus fases muy marcadas, alfa, beta, gamma, etcétera. Dentro de hablar del cobre, podemos hablar de sus ejemplos debido a sus propiedades en las aplicaciones en el área eléctrica. Por ejemplo, gracias a su conductividad eléctrica, se pueden usar para baja tensión, para distribución de energía, para cableado, para escobillas de motores. Ven que las aleaciones pues son distintas de acuerdo al uso, aunque todos tengan relación con uso eléctrico, pero la resistencia que debe tener pues será distinta, entonces pues están aliados diferentes. Vean que puede ser cuproníquel, plata, incluso silicio, germanio, etc. Bueno, dejando el cobre por un ladito, sin olvidarnos de él, podemos hablar del plomo. El plomo, muchachos, solo sí tiene aplicaciones, por ejemplo, para protegerse en la parte médica y nuclear, que pues igual no la parte de la medicina nuclear, que tiene que ver con la emisión de radiación. Para proteger esa radiación se utilizan láminas de plomo y con eso se evita que la radiación pase a otro lugar. Entonces sí es muy utilizado en esos aspectos solo, pero ya en todas las aplicaciones generales e industriales que no tengan que ver con eso, con la aplicación nuclear, entonces ahí se utiliza mezclado en aleaciones porque tiene una propiedad tóxica en el manejo del mismo con respecto al ser humano. Entonces, es muy dañino, genera la parte precisamente esta opuesta a la radiación, envenena la sangre, es tóxico, entonces no hay problema al manejarlo si está aleado y aleado nos mejora las propiedades de los materiales, o sea, hay que generar aleaciones.
Se obtiene de la galena. La galena es un mineral que sí se los mostré yo en la clase de química. Hay un videíto, por ahí está, si ustedes quieren volver a verlo. Era una práctica donde observábamos cómo son los minerales, dónde proviene el material, que no es más que sulfuro de plomo, ¿sí? Y es de color gris plateado, es muy blando, es muy pesado, sus propiedades son generalmente plásticas, o sea, que sí se puede deformar, no tienes una elasticidad pues buena, es maleable y es buen conductor de calor y electricidad. El estaño es de color blanco brillante, maleable, no se oxida a temperatura ambiente, por eso es que lo encontramos haciendo aleaciones con otros elementos, como puede ser el cobre, ¿sí? Uno de los ejemplos. El zinc, ¿para qué lo utilizamos en aleaciones? Para evitar la corrosión, precisamente. Por ejemplo, lo que se le conoce como dar el galvanizado. Ustedes conocen o han escuchado de láminas galvanizadas o tuberías galvanizadas. Tiene que ver con el que se genera una aleación con zinc. Y esa aleación me permite que no tengas problemas con la humedad, con el oxígeno del medio ambiente y por eso, pues ven, ¿no? Un ejemplo, un uso, aquí lo ven, detrás de donde estoy yo, donde se observa en estas protecciones en la carretera alrededor, pues son aleaciones que nos resultan un poco más baratas, que nos lo vuelven más fuerte y que no le va a pasar nada al estar expuesto al medio ambiente. Y pues por eso se utiliza mucho el zinc para el galvanizado. Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de fases que se pudiera observar en este momento. Diferentes isotermas, ahí observan 782 grados Celsius, 665, 550, 330, 425, que nos permiten ver el cambio de estructura entre una fase y otra. Ven combinaciones de fases. Entonces, nada más se los quise agregar para que recuerden que hay que utilizar los diagramas de fases para ver el comportamiento de los materiales. Y observando el aluminio lo dejamos así, digamos, al final para ver, es uno de los más utilizados en todo tipo de materiales, de equipos, herramientas, maquinaria pesada, utilizamos mucho el aluminio. El aluminio es más ligero que el acero, o sea, pesa menos, tenemos una baja densidad. Entonces, sin embargo, pues dependerá de los usos que le queramos dar, porque recuerden que el acero me agrega o es con mayor resistencia, entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Es resistente a corrosión, es blando, baja densidad, muy maleable y dúctil, muy buen conductor. Entonces, para mejorar sus propiedades mecánicas, le agregamos cobre, podemos agregar magnesio, silicio, y se obtienen materiales muy duros y resistentes que por ello son utilizados así en aleación en fabricación de aviones, automóviles, bicicletas, carpintería metálica, botes de bebidas. Es el ejemplo que está aquí, ¿no? El bote. Bien, con esto de las aleaciones pudiéramos incluso hablarte, ya bien que decíamos aquí arriba, no, pues se puede alear con cobre. Si lo aliamos con bronce, encontramos una aleación que es muy fuerte, se le llama duraluminio, donde das una resistencia alta a la corrosión y resistencia sobre todo mecánica, ¿sí? Y gran dureza. Se utiliza por eso en fabricación de automóviles, ferrocarriles, en aeronáutica, el duraluminio, ¿sí? Así como veíamos la semana anterior, las codificaciones, aquí vemos una sacada del manual de metalografía, es la tabla esta que ven aquí en medio, con el concepto de ASM, que es para esta aleación, y vemos que puedo tener en una cantidad alta de aluminio 92. Si ven al último, al final de la tabla, acá arribita, van a ver que está el aluminio es en la última columna del 92 hasta el 96%.
y lo podemos aliar con silicio, hierro, incluso cobre, manganeso, magnesio, cromo, zinc, titanio y otros más, ¿sí? Pueden ver, les incluí esta tabla de aquí abajo, donde se puede observar propiedades de ellos, no solo las concentraciones, que es lo que veíamos acá en la tabla de arriba, sino la de abajo. Esta tabla es en específico para el aluminio AA5083-0, que es para aplicaciones navales, o sea, en las estructuras de los barcos. Y tenemos ahí que tienen buena resistencia a la fluencia, elongación, dureza, Vickers, incluso la ven ahí, no es un número muy alto. Recuerden que me voy otra vez a las propiedades, son blandos, o sea que son maleables y dúctiles las aleaciones con aluminio. De acuerdo a lo que les agreguemos a la aleación, pues es que podemos tener una dureza más alta, ¿sí? Todo esto nada más, el incluirles tablas y diagramas es para recordarles que existe en todos los libros, la bibliografía de materiales, vas a tener la información de ellos y sobre todo en los manuales sobre de las aleaciones que estemos hablando, pues donde vamos a encontrar las tablas de las propiedades físicas, químicas, mecánicas, propiedades térmicas, y van a encontrar la clasificación de las mismas aleaciones de acuerdo a diferentes normas, donde va a haber codificaciones, van a encontrar la información de sus aleaciones, los porcentajes, y van a encontrar información de sus diagramas de fases, que recuerden son muy importantes para trabajar los materiales a distintas temperaturas, para ver sus transformaciones y a distintos tiempos, que por eso son los diagramas de fases TTT, que tienen que ver también con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de una aleación de aluminio-magnesio. Ven el comportamiento de la aleación según los porcentajes de magnesio que vayamos agregando, que es hacia la derecha, y pueden ver dónde tengo aluminio puro, nada más en concentraciones, digamos, de 18% y menos, y luego ya vemos la concentración de las fases, donde ya tengo las mezclas de ellos. Estamos por terminar la clase. Vemos también que puedo tener aleaciones muy importantes como las de titanio y magnesio. El titanio es un elemento con alta dureza y es ligero, pero es un elemento considerado dentro de los metales precioso. Entonces es un elemento metálico que es un poco más caro. Entonces, son muy buenas las aleaciones de él, que es un alimento que da mucha resistencia, pero pues nos restringimos los usos, ¿verdad? Se utiliza bastante en el caso de en la industria aeroespacial y en la industria médica, en la parte de las prótesis y pues como aliante en los aceros, pues por supuesto genera una alta dureza, ¿sí? En el caso del magnesio, este es también de una coloración blanquizca, brillante, muy ligera, es blando y es maleable, pero es poco dúctil. Se utiliza en pirotecnia por la coloración que él da, permite obtener también aleaciones muy ligeras para la aeronáutica y para vehículos. ¿Se acuerdan que se alía con el acero? Bueno, pero también se alía con el aluminio. Entonces, nos da aleaciones que son relativamente de densidad baja, o sea, le quitamos peso a la aleación y conservamos propiedades o aumentamos propiedades. A lo mejor queremos que la aleación sea más maleable, o sea, que pueda trabajarla mejor para generar láminas. Entonces, yo puedo agregarle al material magnesio.
sin perder propiedad de que sea, de que tenga la resistencia que ya tenía originalmente la mezcla de metales, ¿sí? Entonces podemos agregarle ese otro. Entonces, ¿cuál fue la realidad de hablar de las aleaciones? En este caso, que no es la única clase donde vamos a hablar de ellos. Bueno, pero la realidad es que trabajamos con aleaciones para mejorar las propiedades de los materiales metálicos y que nos permita entonces, para los usos que los vamos a trabajar, que entonces el material haya sido mejorado, ¿sí? Entonces, ustedes deberán surgirles preguntas conforme vayan aprendiendo un poco más de esto. Les repito que tienen tareas de investigación donde tienen que dedicarle un poquito más de tiempo para trabajarlo, pues de alguna o de cierta manera entender, comprender mejor esto de las aleaciones y los materiales ferrosos. ¿Ok? Entonces ya queda de ustedes y por supuesto yo voy a estar esperando que tengan que comunicarse conmigo para algunas de las preguntas, si lo van haciendo bien, si no, y pues esto, por el momento para el trabajo de la semana tienen bastante trabajo ustedes, entonces pues vamos a dejarlos, pero insisto, ahí voy a estar yo para acompañarlos como su guía que soy. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, duda, me gustaría que le hicieran en este momento. Les repito que al principio de la clase les decía, es una clase relativamente corta. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Díganlo. Si en el caso que no, pues también háganlo saber. No sé, dejen saber con... Todo bien, todo fine. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, me despido. No hay más. Y los espero pues en la próxima clase. Cuídense mucho, me gusta saber de ustedes. Kevin, gracias por haber participado y por permitirnos que la clase no fuera únicamente con una serie de nombres, sino saber que aquí están las personas. Muy bien, cuídense mucho muchachos y ahí estamos, seguimos aprendiendo, en este caso de materiales metálicos. Bye bye.